Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, ¿cómo estamos hoy? Buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hoy día un programa muy interesante, varios tópicos, sobre todo que la gente no sabía y ahora lo va a saber. Tenemos hoy día el hígado graso. Mucha gente piensa que esto solamente ocurre en gente que toma alcohol y eso no es cierto. Acá lo veremos. Claro que sí. Además, el día de ayer les habíamos comentado que arrancaba la Semana de la Maternidad Saludable y hoy contamos con una vocera del Ministerio de Salud para que nos cuente todos los detalles. Empezamos. América, hablamos del hígado graso alcohólico y el no alcohólico. Así es, esta acumulación de grasa que ocurre en el hígado y que puede llevar a la cirrosis, no solamente es causa del alcohol. Vamos a ver ahora que hay otros factores más que pueden ocasionar. ¿Cuáles son los efectos de tener hígado graso? Las consecuencias. Claro, porque usualmente uno dice simplemente se acumula, no, porque esto se va a cicatrizar, se va a fibrosar y puede llegar a la cirrosis. Contamos con los mejores especialistas, ahora se los presentamos. Además, también estamos en la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Todas las actividades que se van a realizar durante esta semana se las vamos a contar aquí en Junta Médica. Seguimos con lo que es lucha contra la anemia, para que la madre gestante no tenga ningún problema y ese niño salga sano y fuerte. Y hoy toca no aprender más, no sobre los primeros auxilios. El SAMU vuelve aquí al estudio de Junta Médica. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? A hacer RCP en bebés y niños. Sí, básicamente vamos a encontrar que son diferentes las técnicas, pero igual de efectivas. Y como siempre, ya como todos los días, nuestros médicos aquí en la Junta Médica están preparadísimos, ¿no?, para contarnos sobre este tema tan importante e interesante que es el hígado graso. Nos acompaña la doctora Adelina Lozano, jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza, y también el doctor Hugo Arbañil, endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo. Doctor, ¿por qué es importante que un endocrinólogo esté hoy aquí en la Junta Médica hablando del hígado graso? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir algunos aspectos que realmente son muy importantes. En realidad, el hígado graso, que hoy en día viene siendo una patología cada vez más prevalente, tiene un origen genético. Y eso es sumamente importante. Si nos vamos al origen en sí del hígado graso no alcohólico, el origen es la resistencia a la insulina, como el aspecto más importante que, diríamos así, sustenta todos los cambios que se van a producir posteriormente en el hígado. Y algo que es sumamente importante es que desde el punto de vista sintomático no va a dar ningún síntoma, salvo hasta la fase final en que hay cirrosis. En esos casos ya empiezan a haber síntomas, las varices esofágicas, el sangrado, pero pasan décadas en que la persona va desarrollando los cambios en el hígado, ¿no es cierto? Y fundamentalmente eso ocurre. ¿Y por qué es que la resistencia a la insulina va a llevar a este hígado graso? Es fundamentalmente por el estilo de vida. ¿Y por qué cada vez vemos más esta problemática? Porque el estilo de vida en el mundo ha cambiado. Cada vez caminamos menos y cada vez ingerimos más alimentos hipercalóricos. Esos dos aspectos son los que están llevando a que este sustento genético que tenemos nosotros como población migrante del Asia de hace millones de años que poblamos América Latina, vamos a desarrollar y tenemos una gran prevalencia de problemática del llamado hígado graso no alcohólico. Muy bien, doctor. Vamos a seguir conversando con ustedes, ¿no?, después del corte, porque antes tenemos que darle la bienvenida, ¿no?, a nuestra invitada, la doctora Lucy del Carpio, ¿no?, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Junta Médica. Con usted vamos a aprender, ¿no?, más que a aprender, a informarnos sobre esta Semana Saludable de la Maternidad, ¿no?, o de Maternidad Saludable. Sí, justo estamos celebrando la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria. Esto es para hacer un llamado de atención a toda la población, ¿ya?, de la importancia que es la mujer durante la gestación. Y estamos nosotros asumiendo el compromiso político de la anemia. Entonces, nuestro lema es gestantes sin anemia, bebés con futuro. Entonces, lo que nos preocupa es que la mujer se prepare para un embarazo,
tenga todas las condiciones adecuadas, comience el embarazo con sus atenciones prenatales, su suplemento de hierro, su buena nutrición con alimentos que sean nutritivos como hígado, vaso, pescado, ¿no? Y que de alguna manera tenga todas las condiciones psicológicas, mentales, para prepararse para un parto institucional, porque el parto debe ser atendido por profesionales de la salud en un establecimiento, ¿no? Para salvaguardar la vida de la madre y del niño, que si hay alguna complicación se le puede atender de inmediato. Y algo importante para evitar la anemia en el recién nacido es el corte tardío del cordón y que la mamá, ¿no?, de inmediato comience a dar la lactancia materna exclusiva a su bebé, ¿no? Entonces, en eso estamos preparando a todas las mujeres que deseen salir embarazadas, ¿no?, para que tengan un embarazo de calidad, saludable, sin complicaciones. Doctora, ¿por qué muchas mujeres no acuden a sus controles? Algunas porque viven muy lejos, otros porque como es un evento fisiológico dicen, no es una enfermedad, ¿para qué me voy a controlar? Es algo normal. Normal. Y mi familia no se controló, ¿yo para qué? ¿No? O sea, hay esas ideas todavía y algunas porque tienen miedo llegar al establecimiento y dicen, ¿qué me dirán? ¿Cómo será? ¿No? Y lo que no saben es que es gratuito, porque algunas dicen, no, voy a pagar. No, es completamente gratuito toda la atención prenatal en el Perú. Hay que hacer un poco de hincapié también en la mamá gestante que mientras mejor esté su reserva de hierro, ese niño va a nacer mucho mejor. Justo conversando con los neurólogos el día de ayer que tuvimos una reunión acá, veíamos que el desarrollo neurológico del niño va a ser mucho mejor si la mamá está sin anemia. Entonces hay que reforzar eso porque la mamá debe estar bien nutrida para que el bebito reciba lo mejor. Claro, por eso en toda mujer que decida salir embarazada debe ir ella y su pareja al establecimiento de salud. Ahí le hacen todos los análisis, si por A o B tiene anemia, inmediatamente se le da tratamiento, ¿no? Se ve si alguna patología más hay para tratarla y se comienza a dar ácido fólico 3 meses antes del embarazo para evitar todos los problemas del tubo neural, ¿no? Comienza el embarazo igualmente. Al principio hay un poco de náuseas, por eso recién de las 14 semanas ya se le da el hierro, ¿no? Porque sabemos que es fundamental para el cerebro de ese niño, ¿no? Y lo que queremos nosotros es que un embarazo culmine con un bebé sano, un bebé con futuro, Claro. ¿no? Como son los que necesitamos en el país, porque un bebé con anemia va a estar cansado, no va a rendir adecuadamente, va a tener más patología, más enfermedades. Entonces, para nosotros es fundamental y es la política de gobierno abordar la anemia. La anemia de nuestros niños, comenzando desde la gestación, Claro, ¿no? inclusive desde antes. Sí, porque justamente la gestante cuando va a consulta, a mí en la parte de medicina como infectólogo, me piden simplemente el TORCH, todo lo que es la parte infecciosa, pero no preguntan su estado de hemoglobina y otras cosas más. Entonces hay que recalcar que esto es sumamente importante porque ese niño tiene un futuro y podemos nosotros comenzar a prevenir que todo vaya bien. Claro, o sea, por eso es fundamental en toda persona. Ideal sería hombre o mujer, que llegue a una consulta y vea su hemoglobina. Porque también cualquier adulto que va a estar con anemia, va a estar cansado, deprimido, o sea, no va a rendir adecuadamente. Entonces, ideal siempre su hemoglobina. Y más si es mujer, si está gestando, con mayor razón, ¿no? Ideal. Doctora, ¿cuáles son las actividades importantes que se van a realizar en esta semana? Ya hemos comenzado, el viernes tuvimos una sesión de morbilidad materna extrema con todos los directores y ginecobstetras de los hospitales de Lima, ¿no? Para hablar de la morbilidad materna extrema es cuando la mujer está muy grave, se hace de todo y se salva, ¿no? Entonces se analiza cómo llegó ese problema y cómo se ha salvado esa mujer, ¿no? Después, en esta semana se están haciendo jornadas, campañas en las diferentes DIRIs de Lima y también en todo el país, ¿no? Pasacalles. Y un evento fundamental va a ser el jueves 23, a partir de 8 a 1, que van a venir los gobernadores de todas las regiones, los directores de salud, las coordinadoras, los directores y médicos de todos los hospitales de Lima y Callao para tener el foro Unidos por la Salud Materna. O sea, nosotros queremos que todos estén comprometidos, porque la salud no es exclusivamente el Ministerio de Salud, es responsabilidad de todos, Claro que sí. todos, hasta el niñito que nace, todos. Por ejemplo, si el barredor de la calle no cumple su función, está dejando basura que va a contaminar a la persona. Entonces, todos tenemos que estarnos unidos. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer tenga una complicación, ayudar, los agentes comunitarios, los de transporte, el SAMU, que para nosotros es fundamental para esas referencias, ¿no? Y nos apoyan mucho para salvar vidas. Entonces, todos tienen que estar unidos, principalmente el esposo y la pareja.
¿no? Eso es fundamental. Doctor, a ver, el día 25, ¿no? En concreto, hay una feria gastronómica, ¿no? Come rico sin anemia, ¿no? Ese es el lema, ¿no? El lugar va a ser en el CLAS, Comité Local de Administración de Salud, Sagrado Corazón de Jesús. El límite entre San Juan de Huarochirí, San Antonio de Huarochirí, perdón, y San Juan de Lurigancho. Sí, o sea, nosotros queremos hacer secciones demostrativas para la que mujer aprenda a comer, porque a veces dicen, ay, sangre no, sangre es riquísima, Buenas. inclusive se hace pudín de sangrecita, es riquísimo, a los niños cómo les gusta, cómo lo piden, ¿no? Y se puede hacer en diferentes formas, igual el hígado, el bofe, la chanfainita, ¿no? Es muy rico, el pescado, ¿no? Entonces hay que enseñarle cómo nutrirse y también que tome, si quiere tomar líquidos, agua pura o jugos, ¿no? Frescos de fruta, ¿no? Evitar las gaseosas, evitar el café. Eso no es beneficioso para la gestante. Como decía ayer Leslie, ¿no? Hacer comidas que realmente nos alimenten, ¿no? Con hierro. Hay que tener mucha imaginación y sazón. Claro, porque también no le podemos decir a una mujer, coma esto, 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 y de repente en el lugar de origen no hay. Claro. Pero si hay, por ejemplo, la sangrecita que tiene su animalito y le puede agregar trigo, quinoa, cosas que son muy nutritivas, brócoli, entonces combinarla y eso es agradable para ellas y agradable también para todos. El otro día hemos comido una causa rellena con sangrecita, riquísima. Sí. ¿Qué se ha traído, doctora, para probar? Me la invitaron. Pero son platos ricos y nosotros como peruanos tenemos una gastronomía papa rellena, fabulosa, exquisita, con varias fabulosa, cosas. ¿no? Claro que sí. Entonces, a comer rico, pero sano. Eso es lo que queremos. Así es. Doctora, la cámara es suya, haga la invitación, ¿no? Para que todas las gestantes acudan, ¿no? A esta feria gastronómica el día 25 de mayo. Sí, queremos que todas nuestras gestantes nos acompañen en esta feria para que vean cómo se deben preparar esos platos tan ricos que tenemos para su nutrición. Y ustedes piensen, si ustedes están gestando, ustedes quieren un niño sano, un niño que tenga un porvenir, un niño que tenga un futuro. Por eso acudan a esta feria para que les enseñen y cómo ustedes deben preparar los diferentes platos, ¿no? Y únanse ustedes a esta cruzada que tenemos por una maternidad saludable, segura y voluntaria, porque ustedes deben gestar cuando se crean que están en buenas condiciones y cuando ustedes lo deseen. Muy bien, agradecemos a la doctora Gracias, Lucy doctora. del Carpio por haber estado hoy aquí en Junta Médica. Nos vamos a la pausa, pero antes, si ustedes entran al Google, ¿no? Por algún motivo, esa es la imagen que se van a encontrar. Y dirán, ¿quién es ese señor que está ahí, Leslie? ¿Quién es? Él es Willem Einthoven. Él es quien ganó un premio Nobel porque inventó el electrocardiograma. Una forma en la cual podemos nosotros determinar cómo es la actividad del corazón. En buen castellano, si no funciona el corazón, puede ser, por ejemplo, por un infarto, por alguna arritmia. Este electrocardiograma nos va a decir qué está pasando y cómo vamos a actuar. Lo que sí, en la época de él, pues vemos una máquina sumamente grande y ahora los electrocardiogramas son pues pequeñísimos, Claro. son portátiles, ha avanzado bastante. Y lo que sí, esa figurita del Google se llama Doodle, El Doodle. que hemos aprendido hoy día esa palabrita. Pues el Doodle es en honor hoy día al creador del electrocardiograma y que salva muchas vidas desde esa época hasta la actualidad. Claro que sí, no siempre Google recordándonos, ¿no? Momentos importantes. ¿No? Momentos importantes, ¿no? O personajes importantes también, Leslie. Bueno, nos vamos a la pausa aquí en Junta Médica y ya regresamos con más. Arrancamos ya con nuestro tema del día, que es el hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Lo vamos a entender a continuación. Hay dos tipos de hígado graso, el causado por el alcohol y el que se manifiesta a pesar de que no se consume alcohol. Se puede presentar en niños y adultos, en algunos casos se desarrolla cirrosis e insuficiencia hepática. Esto es un tema serio, ¿no? No es un tema sino más que lo podemos tomar a la ligera. Los doctores Adelina Lozano, jefa de servicio de gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza, y el doctor Hugo Arbañil, endocrinólogo del Hospital 2 de Mayo, nos acompañan el día de hoy, junto al doctor Leslie Soto, médico internista e infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, para conversar sobre el hígado graso. Doctores, ahora sí, se pueden extender todo lo que quieran, ¿no?, para comentar sobre ese tema importante. Bueno, yo le comentaba justo en el entretiempo al doctor y le decía de que
Es interesante y es la primera pregunta que hiciste, Paola, ¿qué hace un endocrinólogo en esta reunión de hígado graso? Bueno, el punto más importante es que cuando miramos un paciente que por ecografía le dicen tiene hígado graso y viene a visitar al especialista del hígado, nosotros estamos mirando el hígado, pero no nos estamos mirando los detalles que han generado esto. Es decir, es un paciente que tiene un síndrome metabólico, es decir, tiene dislipidemia, tiene diabetes o resistencia a la insulina, tiene un contexto de hipertensión arterial, que es una enfermedad generalizada en la que el hígado también está comprometido. Entonces nosotros vamos a tener un foco en el hígado, pero el foco complementario lo tendríamos que hacer también con endocrinología para que maneje esa otra parte metabólica que nosotros no la vamos a saber manejar. Entonces yo creo que esa suerte de matrimonio entre endocrinología, entre gastroenterología, los especialistas en el hígado y los cardiólogos también es importante. Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto que los factores de riesgo en un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, que tiene resistencia a la insulina, van a comprometer más al hígado, y viene el concepto nuevo de no solamente el hígado graso en el paciente obeso, sino el hígado graso en paciente delgado, que tiene un componente metabólico. Entonces, yo diría, conversemos con nuestros colegas especialistas para dar a nuestro paciente el manejo correcto, ¿no? Y que los pacientes sepan que no solo deben visitar a un especialista, sino, como decía la doctora Adelina, a varios que van a trabajar de forma conjunta. Así es. Y más aún, yo creo que otro aspecto importante, por eso hacía hincapié al inicio de mi intervención, en la presentación, de la resistencia a la insulina, porque finalmente la intervención y la prevención que podemos hacer en realidad está desde las primeras etapas de la vida. O sea, cómo se hace, por ejemplo, la lactancia en los niños. O sea, desde que deja de lactar de mamá, ¿qué le van a dar de alimento? ¿Y cuáles van a ser sus primeras actividades? Porque al final este problema de la resistencia a la insulina, como es genético, eso no lo vamos a arreglar. Lo tenemos, lo traemos, pero eso se va a manifestar por la forma en que vivimos. Y el gran problema que tenemos hoy en día es la poca actividad física, el sedentarismo. Eso, comentábamos con Adelina hace un rato, nosotros jugábamos la pega escondidas, mata gente, o sea, corríamos. Los niños hoy en día están con la tableta y están sentaditos y comiendo. Entonces, ahora vemos hígado graso desde la niñez, eso vemos nosotros en este momento. Hígado graso. Sí, vamos a ver un hígado graso en la niñez, era algo imposible, ahora lo vemos. Y eso está ocurriendo justamente por estos estilos de vida, malos hábitos que vamos tomando. En los colegios se abolió la educación física. Nosotros, yo recuerdo en la época escolar, nuestro profesor de educación física nos enseñaba salto alto, salto largo, jabalina, de todo. Carreras, y ahora, todo. Y ahora los niños que hacen educación física es como un recreo ampliado nada más. O sea, no hay la educación física realmente programada, ¿no? No porque van a ser campeones, de repente sale un campeón, pero es ya la costumbre que uno tiene de hacer la actividad física. Claro, motivarlos. Sí, y mira, hay otro punto importante que lo acaba de mencionar. En Perú nosotros empezamos a mirar hígado graso desde niños. Nosotros tenemos una muestra de pacientes que no es demasiado grande, digamos, y haríamos mal, es decir, vamos a extrapolar este dato a la población general, pero sí llama la atención. En 201 biopsias hepáticas que se realizaron a los pacientes, se mira, porque conforme decías al inicio del programa, esta es una enfermedad que va a progresar y va a progresar a la cirrosis. Entonces quisimos evaluar cuál era la severidad de este hígado graso y cuántos de nuestros pacientes llegaban a la cirrosis. Encontramos un porcentaje alto de 23% de pacientes sin ninguna manifestación, asintomáticos, que tenían fibrosis cirrótica o precirrótica, que ahora denominamos fibrosis avanzada. Pero lo más interesante es que los estudios 1999, el doctor Angulo en Estados Unidos habla y dice que la edad en la que ellos consideran que uno debe evaluar estos factores de riesgo es pasado los 45 años.
y hay otro estudio grande, europeo, del doctor Ratio, dice más de 50 años. Nosotros encontramos esta fibrosis avanzada en una edad media de 40 años, por encima de 40 años. Entonces, y veíamos, ¿no?, que acompañaba su explicación, la imagen la podemos volver a poner, por favor. Cuando hablamos de fibrosis, ¿a qué nos referimos? ¿A unos cordones que se van formando claro, en el entonces, hígado? por ejemplo, esa es una diapositiva que la hemos traído preciso para que nuestra gente entienda. Entonces, esa es la biopsia, es decir, la muestra del hígado que tomaríamos de un paciente que en la ecografía puede decir tiene el hígado graso. Tiene el hígado graso, es cierto, que son esas bolitas blancas, que es la grasa, pero vean ustedes que todas esas tinciones en color azul, verdoso que miramos, esas son la fibrosis. Es decir, este paciente tiene un examen del hígado a través de los análisis de sangre perfectamente normales, está totalmente asintomático, pero este paciente puede tener ya resistencia a la insulina y cuando nosotros hacemos una evaluación más profunda encontramos esa fibrosis. Si nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, esta fibrosis va a avanzar y va a llegar a la cirrosis. Pero eso no es todo. A mí lo que más me alarma es que independientemente de si ya llega a la etapa severa de la enfermedad, nuestro paciente puede tener un cáncer de hígado. Cáncer de hígado es uno de los cánceres que ha ido incrementándose en el Perú y ocupa un sexto lugar importante. Entonces, digamos que tendríamos sí que estar atentos a esa nutrición desde la infancia, porque miren, tenemos ahí otra imagen, y esto para que entienda también nuestra gente que nos está escuchando, Claro, el hígado graso va a tener diferentes grados de severidad de hígado graso, desde poquito hasta una forma severa de hígado graso, pero independientemente de la severidad del hígado graso, mi paciente puede hacer fibrosis y puede llegar a la cirrosis. ¿Por qué? Porque tenemos ese componente genético del que se hablaba también, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra cirrosis, ¿no?, automáticamente lo relacionamos con una persona que consume alcohol en cantidades altas, ¿no? Pero no tiene nada que ver en realidad. No, a ver, Les. Sí, acá lo que hay que llamar la atención es que no solamente el alcohol va a llevar a la cirrosis. Así es. Muchas personas están pensando que, bueno, yo no consumo alcohol, ¿para qué me voy a cuidar del hígado? No consumo pastillas, ¿para qué me voy a cuidar del hígado? Pero su alimentación no es buena. Entonces lo que va a pasar acá es que el hígado, que tiene un montón de células que funcionan, se comienzan a llenar de grasa y obviamente esa célula que está con la grasa ya no está funcionando. Entonces esas células comienzan a perder su función y se comienza a poner entre comillas dura, que son pues la parte en la cual se fibrosa y deja de funcionar, ¿no? Y tenemos, como vemos ahí, dos tipos de hígado graso. El no alcohólico, que tiene daños, que no tiene daños en el hígado, o sea que se almacena un poco de grasa y se puede limpiar, y el que sí tiene inflamación y lesión en el hígado, lo que llamamos esteatosis hepática no alcohólica, o mucha gente llama el NASH, ¿no? Mucha gente habla de esta manera, y el hígado graso alcohólico. Entonces acá básicamente la idea es que mientras más dañemos al hígado, este se va a inflamar mucho más y va a dar más lesiones, y va avanzando. Y lo importante, bien, como mencionaba el doctor, es que ya no está asociado simplemente con el hígado y la grasa, sino que al síndrome metabólico. Tenemos malos hábitos alimenticios y tenemos falta de ejercicio. Doctor, ¿esta enfermedad puede ser hereditaria o no? Sí, es básicamente, o sea, el origen del llamado hígado graso es, como les comentaba, la resistencia a la insulina. Diríamos, es la base genética. Pero no es un gen, son en realidad múltiples genes y varía de acuerdo a razas. Una de las razas que tiene mayor resistencia a la insulina justamente son aquellos que los llamamos latinos, que venimos de una migración asiática, porque toda América, tanto América del Norte como América del Sur, hace miles de años nuestros ancestros migraron a través del estrecho de Bering, poblaron América del Norte, Centro y Sur finalmente. Y para hacer esa migración tuvieron que tener genes que se les denomina genes ahorradores, porque venían caminando, ¿no es cierto? Y no había comida. Entonces, para esa época, ese gen permitió que ellos pudieran sobrevivir, por eso se llama el gen ahorrador. Eran, diríamos así, con poquita comida podían mantener su peso corporal. Eso que fue una defensa en aquellos años, hoy en día... Contrario. Al contrario, ya no nos defiende, más bien ya no nos sirve porque hay mucha más bien oferta calórica y ese es el gran problema. Y como Entonces, no hacemos actividad física, mayor predisposición efectivamente a a eso iba, que como bien manifestaba Adelina,
ya hay estudios hechos en Estados Unidos donde ellos hablan población hispana, dicen, y es fundamentalmente mexicano quien está identificado como gente que hace hígado graso. Y nosotros, pues, con México, desde el punto de vista fenotípico, creo que voy a México y paso como mexicano, ¿no es cierto? Somos de la misma extracción genética, mochica. En mi caso yo tengo extracción mochica, lambayecano. Entonces, evidentemente devenimos de esta migración. Yo quería aprovechar para comentar otro aspecto importante, creo, porque, como bien has dicho, Leslie, la fibrosis, la cirrosis es afectada no solamente por el alcohol, en este caso por la resistencia a la insulina y los estilos de vida, pero hay algo que en nuestro país es, yo creo que muy grave, lo que pasa es que a veces no lo tocamos y por eso quiero aprovechar, y es el consumo de tóxicos, plantitas. ¿Cuántas veces en Estados Unidos se ha demostrado que 15% de cirrosis está ocasionada por consumo de hierbas en dosis tóxicas? Y eso que allá las hierbas vienen etiquetadas. Acá nosotros a veces vamos a un mercado, yo voy a tomar tal hierbita, y uno dice, estoy tomando tal hierba, no quiero decir nombres para de repente, pero ¿qué les digo? Para bajar de peso tal hierbita. Y uno le pregunta, oiga, ¿y usted sabe, realmente conoce qué es esa hierba? Bueno, doctor, me han dicho que es, pero ¿dónde está? ¿Hay algún registro sanitario, algo? Nada. O sea, tomamos, natural, así es, tomamos cualquier hierbita y no sabemos lo tóxico que puede ser, y uno de los tóxicos es para hígado de diversos tipos de hierbitas, entre comillas, que son usadas así muy alegremente, y lo que ocurre es que la cirrosis va a ser la etapa final de haber estado tomando constantemente estos y eso, tóxicos. doctor, lo hemos aprendido con Jorge Cabrera, ¿no?, que es nuestro biólogo aquí invitado a Junta Médica, que viene del CENSI, que nos dijo, o sea, no porque algo es natural, se va a tomar de forma indiscriminada. Así es. Ahora que está muy de moda todo esto de ir al gimnasio y cuidarse y tomar estas proteínas, ¿afectaría al hígado? Bueno, lo que pasa es que la nutrición tiene que ser un tema balanceado. Todos los excesos son dañinos, ¿no? Entonces, el tema no solamente son las proteínas, sino las cosas extras que les dan para ganar masa muscular. Entonces, yo diría que aquí tendríamos que entrar en un equilibrio. La dieta debería de ser balanceada, pero no con excesos de proteínas ni con excesos de hormonas para incorporar más masa muscular, ¿no? El ejercicio es saludable, pero el ejercicio saludable para vencer la resistencia a la insulina, para el hígado graso, es un ejercicio cardio. ¿Sí? Es un ejercicio que debería ser básicamente o caminata, o trote, o bicicleta, natación, todo lo que sean ejercicios aeróbicos y por un tiempo promedio de 30 minutos. No son los ejercicios para ganar masa muscular los que van a tener, los que van a tener un impacto benéfico para el hígado. Es más bien el ejercicio cardiovascular. Muy bien. Yo quería complementar un aspecto importantísimo de lo que has ya comentado, Adelina, que es lo siguiente. No es que sea negativo, pero diríamos costo-beneficio. Yo compro una proteína que cuesta, por decir, 2 soles y una harina que me da energía 1 sol. Estoy gastando para hacer mis ejercicios 2 soles cuando puedo gastar 1 sol. O sea, es una mala inversión cuando uno hace ejercicio comprar proteínas. O sea, ese sería el número 1. Y número 2, como bien has dicho, es lo que se les da, que usualmente son andrógenos orales. Y los andrógenos orales están realmente contraindicados porque todos se metabolizan vía hepática, producen una lesión que se llama la peilosis, que es una lesión precancerosa. Por eso es que no debieran usarse andrógenos orales. Obviamente la indicación de los andrógenos parenterales es un gran problema y por eso es que la WADA, en lo que es el Comité Olímpico, hacen los exámenes para ver si es que los atletas usan, porque en realidad es una forma de aumentar la fuerza muscular. Y es algo, si bien es vedado, es usado, todos sabemos que es usado. Ahora, los efectos sí del uso de andrógenos van a verse años después en todo lo que es fertilidad. Ese sería el gran problema de los chicos. Por eso nosotros siempre les decimos, no usen, por más que parezca que te ves bien, porque es más musculoso, no debemos olvidar que cada uno de nosotros tenemos la musculatura que es nuestra carga genética. Yo le pongo el ejemplo, Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee. Bruce Lee era un hombre, pues, como se dice, pura fibra, pero es raza asiática. Schwarzenegger es caucásico, entonces evidentemente la musculatura se desarrolla diferente en las diferentes razas. No podemos ser, o quisiéramos
ser, pero tenemos que saber reconocernos en cada uno cuál es nuestro Doctor, fenotipo y genético. estas personas que consumen estos andrógenos, porque van a la consulta y siempre tienen pruebas de función hepática alteradas, Sí. y agarran y me dicen, ¿cuándo me puedo poner otro ciclo más? Realmente también están malogrando el hígado. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, entramos al tema de la hepatotoxicidad por fármacos, ¿no? La indicación siempre es un abandono hasta tener algunas enzimas, que son las que nos orientan, que deberían estar normales y no usarlas. Pero ya cuando ha habido una exposición previa y se reconoce que ha habido una lesión, la idea es no volverlas a usar. Entonces, no esperar cuando... Ese cuándo es cuando recibo quimioterapia, cuando recibo drogas que de veras van a ir en beneficio de mi salud, ¿no? Pero si esto ha ocurrido, la idea es no volverlas a usar. Dejarlas ahí. Muy bien. A ver, rapidito. No todas las personas con esteatohepatitis no alcohólica tendrán cirrosis. Ajá. La cirrosis es la enfermedad crónica irreversible del hígado que impide su adecuado funcionamiento. En casos avanzados son necesarios los trasplantes de hígado. Y justamente al trasplante es donde no queremos llegar porque lamentablemente nuestro país encima no es nada solidario y no donamos nada. Muy bien. A ver, rápidamente, doctora, tenemos aquí otra imagen, ¿no?, que usted nos va a explicar. Ahí. Entonces, es interesante porque justo han mencionado, Paola, la esteatohepatitis, ¿no? Es decir, una cosa es tener hígado graso. El hígado graso simple es un poco de grasa sin inflamación, pero la esteatohepatitis ya es un hígado que tiene inflamación. Este hígado que tiene inflamación, si además tiene fibrosis, es decir, esas cicatrices que veíamos en la diapositiva anterior, fíjense que la historia natural de este paciente en 5 a 10 años, el 30% va a llegar a la cirrosis. Es decir, no todos, es el comentario importante, pero hay un 30% que en 5 a 10 años llegará a cirrosis. ¿Cuál de nuestros pacientes que vienen a la consulta van a llegar a la cirrosis? Es lo que no sabemos, por lo tanto necesitamos en todos los pacientes tener una prevención. Y acá vendría el tema del tratamiento. Yo puedo a un paciente que tiene fibrosis darle alguna expectativa favorable para que no llegue a este estadio, sí, porque la clave es bajar de peso. Hoy por hoy la terapia estándar es que el paciente baje de peso y cuando baja de peso conseguimos que esa fibrosis en un porcentaje importante de pacientes regresione, es decir, retroceda. Y esto es súper bueno para los pacientes, porque son pacientes entonces que van a tener una esperanza de vida mejor solo con bajar de peso. A ver, rápidamente, vamos a ver cuáles son algunos síntomas, ¿no?, del hígado graso por alcohol, pero atención, remarcamos en la fase ya avanzada. Acumulación de líquido en las piernas, edema, y en el abdomen, ascitis, ictericia, enrojecimiento en las palmas de las manos, en los hombres, impotencia, encogimiento de los testículos e hinchazón del pecho, formación de hematomas y sangrado anormal, confusión, heces de color pálido o color arcilla. ¿De Eso es acuerdo? cirrótico. Sí, es un estadio avanzado. Estoy avanzado ya. Claro, eso es lo que queremos evitar. Sí, precisamente para evitar ese estadio, yo diría, este espacio, como conversábamos con el doctor al inicio, debería de ser para dejar un mensaje claro, y el mensaje es, si usted tiene diabetes, si tiene sobrepeso, si le han encontrado hígado graso, acuda al médico. Acuda al médico para no solamente mirar si tiene o no grasa, sino para mirar si hay o no esa fibrosis de la que venimos conversando. Porque si encontramos la fibrosis en los estadios tempranos, vamos a poder hacer una intervención para devolverle la salud y dejarlo todo bien. Pero si ya llegamos en este estadio final, no hay punto de retorno, ¿sí? Entonces la idea sería identificar mis factores de riesgo y acudir a una consulta. Si tengo hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, el endocrinólogo es la persona ideal. Si ya empiezo a tener por identificación en endocrinología que tengo el hígado graso con fibrosis, el hepatólogo es el que lo tiene que mirar. ¿Por qué? Porque necesitamos unir fuerzas para que el paciente pueda vivir, no importa que tenga una carga genética, podemos modificar el entorno, el estilo de vida para que viva más tiempo sano, ¿no? Muy bien. Hacemos una breve pausa, doctores, aquí en el programa. Al volver, venimos con el SAMU, aprenderemos a hacer RCP en bebés y niños, y también regresamos con todas las consultas sobre el hígado graso. Ya regresamos.
nuestro bloque de emergencias médicas. El doctor Carlos Malpica, nuevamente aquí en el estudio de Junta Médica. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Isis, ¿no? Junto a Isis vamos a aprender cómo hacer RCP, en este caso en los bebés. Así es, lactantes. En los lactantes. Menos de un año. La causa del paro cardiorrespiratorio en el lactante es diferente que la del adulto. En el adulto la causa de falla es el corazón. En el lactante es respiratorio. Entonces tenemos que privilegiar todo lo que es el componente respiratorio. Todos los papás hemos pasado siempre que las primeras noches y durante años después siempre uno va a ver al hijo si está respirando o no, ¿no? Ese es el temor de todos. Entonces estamos hablando de bebés, un bebé se llama lactante cuando tiene menos de un año. Hay un cuadro que se llama el síndrome de muerte súbita del recién nacido. Generalmente entre los 2 y los 6 meses es el mayor riesgo. Hasta el año puede presentarse. Lo que tenemos que identificar primero es si el niño respira o no. Ese es lo primero. Entonces, coincidentemente el maniquí es azul, pero un signo de alarma es la cianosis, que es cuando uno deja de respirar, Pones de color azul. se pone de color azulado y a eso se llama médicamente cianosis. Lo otro es que el niño no va a responder a los estímulos. Lo que se golpea generalmente es la planta del pie y no hay respuesta. Y cuando lo tratamos de sacudir o mover, vamos a tener un niño que está flácido, o sea, no hay ningún movimiento. No responde. Exactamente, no responde. O sea, no responde, color azulado, vemos que no moviliza el tórax, entonces este niño está en un paro respiratorio y posiblemente un paro cardíaco. Lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda para asegurarnos de que la ayuda llegue. Y lo segundo es empezar a dar ventilaciones boca a boca. Como el espacio es pequeñito, nuestra boca tiene que cubrir la boca y la nariz del bebé. Y vamos a dar 5 ventilaciones. ¿A todo esto? Sí, Ajá. la boca y la nariz del bebé. Si no, el aire escaparía. En el adulto lo tapamos, en el lactante cubrimos con nuestra boca, la boca del niño y la nariz. Vamos a dar 5 ventilaciones de rescate, se llaman, con intervalos de 1 segundo. El aire que vamos a exhalar es lo que tenemos prácticamente en la boca, es poquito el aire, no hay que inspirar, sino vamos a exhalar lo que tenemos en la boca. Son También hay que 5 tomar aire bocanadas. previamente. No. Ajá. O sea, es con el aire que tenemos en la boca, con ese aire es suficiente. Muy Y el límite es ver que el tórax se expanda o se movilice. Si estamos ventilando y vemos que el tórax se expande, es un signo que estamos haciendo una buena ventilación. Hacemos las 5 ventilaciones y de allí empezamos a hacer las compresiones. Entonces, una técnica es que estemos solos, ¿Y por qué solo 5, doctor? Solo 5 ventilaciones. porque tenemos que empezar a masajear el corazoncito también. ¿Pero por qué no 4, 3, 1? Ah, ok. No, lo que pasa es de que 20. Antes hacían 2, Ajá. antes empezaba con compresiones. O sea, ha habido varios experimentos, digamos. Y la convención es que sean 5. 5. Así es. Ok. Que sean 5, o sea, se entiende que con 5 se logra una oxigenación mínima y que es más eficiente o es igual que 6 o que 7, pero debe ser más eficiente que 4 y que 3. Entonces, al final es un número, además, fácil de recordar, ¿no? 5. Ok, perfecto. Hacemos las 5 ventilaciones que las hicimos, pedimos la ayuda previamente, ¿no? Entonces, si estamos solos, lo que podemos hacer es ventilamos e inmediatamente pedir ayuda. Entonces, llamamos al 106 y en la central del SAMU lo que contamos es con médicos. Entonces, hemos tenido casos en los cuales se ha dado la asistencia telefónica de qué hacer, el paso a paso con el teléfono. Todos los teléfonos tienen el altavoz, exactamente, y es permitido, digamos, hacer la conferencia. Entonces, el médico le va a empezar a dar las indicaciones, primero que se calme, que dé las 5 ventilaciones de rescate, que descubre el tórax del bebé, con 2 dedos, por el tamaño del bebé, entre las 2 mamilas, la línea de los pezones, al punto medio van a hacer 5 compresiones. ¿Cuánto volumen? 30 compresiones. Si estamos solos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 32. Y la distancia que tenemos que deprimir es 4 centímetros. No es poco, son 4 centímetros. La ventaja es que el tórax del bebé es elástico. Y vamos a hacer 5 ciclos de 32 y eso más o menos va a demorar 2 minutos. La velocidad de las compresiones es de 100 a 120, igual que en el niño, igual que en el adulto, es un estándar. Y vamos ahora a dar solamente 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Okay. Las 5 son al inicio de rescate. Y después es 32. Después 32. Entonces, generalmente lo que vamos a decirles es que espere, lo que pedimos es que espere. Pero a veces la gente no espera, coge un taxi o sale con el bebé en brazos en un vehículo particular
y en más de una oportunidad hemos alcanzado el taxi en el camino al hospital. ¿Y cuáles son los riesgos, por ejemplo, de en vez de hacer esto, coger al bebé e irnos inmediatamente al Que vamos hospital? a tener segundos o minutos sin Perdidos. asistencia ventilatoria y de compresiones. Lo importante ahorita es tratar de ventilar lo mejor posible. Y en muchos casos, solamente con la asistencia telefónica, sin la presencia de personal ¿Ha sido médico, suficiente? ha sido suficiente. Igual tiene que ser ese bebé trasladado a un hospital para que sea evaluado Atendido. y observado, ¿no? Entonces, a veces puede ser un pequeño cuerpo extraño, pueden ser secreciones, broncoespasmo, problemas respiratorios que son frecuentes, ¿no? Ahora, si hablamos de un niño de 10 años, más o menos, Ok, ahí hay el maniquí no nos ayudaría. claro. Hay otra técnica que es para de niños de 1 año en adelante. Hablamos de niños hasta que aparecen caracteres secundarios. Antiguamente se decía 8 años, pero digamos, se consideran niños a los 10, 11 años, ¿no? Allí, mientras más pequeño sea a un lactante, podemos usar 2, 3 dedos. Y lógicamente, si ya pesa pues 50, 40 kilos, entonces tendríamos que usar una mano. Entonces, lo que se ha simplificado en la RCP, claro, acá estamos mal porque necesitamos que Isis esté, o sea, el niño debería estar debajo de la cintura, Ok. porque si no tenemos los brazos flexionados. Está en el suelo, como El lo suelo, haríamos con un exactamente, adulto. con un adulto. Perfecto. Entonces, el RCP se ha simplificado para justamente no confundir. El número mágico es 32, o sea, hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si no me acuerdo, 32 en niños, 32 en lactantes. Si hay 2 rescatadores, se haría 15-2. Pero que nos acordemos que tiene se que van ser turnando. 32, sí. Si nos acordamos que son 32 suficiente, lo aplicamos para todos. No hay ningún problema. Ok. En la secuencia anterior hablamos de la RCP solo a respiraciones. Eso solamente aplica para adultos. Muy ¿Por bien. qué? Porque en niños la causa es respiratoria. Entonces no podemos privilegiar y hacer solamente compresiones porque en los niños el problema fundamentalmente es respiratorio. Perfecto. En niños de todas maneras tenemos que hacer ventilaciones. Muy bien, entonces ya hemos aprendido. Primero, 5 ventilaciones. De rescate. ¿no? De rescate. Empezamos con las compresiones. 32. 32. Eso es un ciclo, 5 ciclos, aproximadamente 2 minutos. A los 2 minutos evaluamos. Evaluamos si respira, si tiene pulso, tiene movimiento, respira. Si no hay movimiento, no reacciona, seguimos Ajá. haciendo compresiones y ventilación. Y a la par no se olviden llamar al 106, ¿no? Que es el número de emergencias médicas, del SAMU, ¿no? Y les pueden dar todas las indicaciones incluso. Isis, doctor Malpica, como siempre un gusto haberlos tenido aquí en el programa. Hacemos una nueva pausa, ¿no? Y para el próximo programa vamos pensando a ver qué hacemos aquí en la Junta Médica. Muchas gracias. Y regresamos con las consultas. Nos ha llegado una del Facebook, María Luisa Rodríguez. Dice, no tengo vesícula, ¿cómo afecta a mi hígado y cómo debo de equilibrar esta situación? Doctores, atentos, al volver se responde. A ver, doctores, respondemos a la consulta de María Luisa Rodríguez. No tengo vesícula, ¿cómo afecta a mi hígado y cómo debo de equilibrar esta situación? Bueno, básicamente el no tener vesícula lo que va a hacer es que no tenemos la bolsita que guarda la bilis. El hígado va a seguir produciendo bilis. La idea acá es básicamente tener una alimentación baja en grasa para no darle mucho trabajo a este hígado que no tiene la bolsa que nos ayuda para guardar. Muy bien, a ver, la siguiente consulta rápidamente, también del Facebook, Percy Aguilar. Estos nombres me suenan, escriben todos los días, me parece. Sí, están pendientes de Hay que nuestro agradecer programa. a nuestros televidentes fieles aquí a la Junta Médica. ¿Qué examen debo hacerme para saber si tengo hígado graso? ¿Qué alimentos me pueden ayudar a superar esta condición? A ver, Percy, yo creo que lo más importante es empezar por una ecografía. Si en la ecografía dice que hay hígado graso, hay que asistir al médico para pedir una serie de exámenes. Dentro de esos hay que evaluar resistencia a la insulina, triglicéridos, HDL, colesterol. Hay que hacer una prueba para ver si hay diabetes o no, que es lo más importante dentro de los análisis. Virus B y virus C, porque también podrían estar allí involucrados y eso empeora el pronóstico.
¿Y qué alimentos me pueden ayudar para superar esta condición? Una dieta que esté, bueno, tiene que ser equilibrada, pero de preferencia lo que favorece el hígado graso son los carbohidratos, es decir, arroz, yuca, papa, camote, azúcar, gaseosas. Esas son las cosas que van a empeorar esta condición, por lo tanto hay que consumirla sí, pero de manera no tan exagerada. Doctora Adelina, una pregunta. Siempre nos dicen, puedes tomar tal pastilla porque tal pastilla cura el hígado graso. ¿Es eso cierto? No, nada. no, para nada. Y o vas a beber, tienes una noche de celebración, sí, ¿no? Sí. Toma una lista de nombres que no los voy a decir, pero eso tampoco funciona. No funciona. No Para funciona, nada. no existe la píldora mágica que proteja al hígado del alcohol, no existe la píldora mágica que proteja el hígado del hígado graso y no existe la píldora mágica que cure el hígado graso. Yo había escuchado incluso que tomar una cucharada de aceite de oliva, ¿no? Protegía el hígado antes de consumir alcohol. También. Esos son... Cloro. Son Claro, muchos mentira. mitos, ¿no? Porque Claro. hemos dicho que el sustrato es genético, Ajá. es la resistencia a la insulina, que se va a manifestar dependiendo de cómo viva, cómo se alimente, qué haga. O sea, por eso es que no hay, diríamos, una cura, no hay ninguna pastilla mágica, ¿no? Claro, lo que pasa es que las grasas van a retardar la absorción gástrica del alcohol, ¿no? O Van a estar con el... retrasarnos, no Claro, pero proteger. el efecto va a estar. Pasa igual. Sí. Y más bien, doctora, lo único que sí existe es no atacar al hígado. Exacto. Exactamente. Alguien que tenga problema en el hígado es no atacarlo y es la mejor solución. Claro, es decir, no atacar al hígado significaría no tome bebidas alcohólicas en exceso, que esto es importante, no consuma demasiado carbohidrato, haga una vida más activa, Saludable. que haga ejercicios todos los días, esto es lo más sano, ¿no? Muy bien, a ver, Doménica llamó desde Huachipa. ¿Los pacientes con hipotiroidismo podemos desarrollar hígado graso, doctor? Doménica, la respuesta sería sí, indudablemente. Lo que ocurre es que el hipotiroidismo puede acelerar la presentación de su hígado graso. O sea, el tener hipotiroidismo es una condición en la cual el metabolismo se hace más lento. Usualmente nosotros encontramos colesterol elevado en la gente que tiene hipotiroidismo. La acumulación de colesterol, que también ocurre en el caso del hígado graso, que se acumula triglicéridos y se acumula colesterol, lo que hace en el caso del hipotiroidismo, como pregunta Doménica, es acelerar, diríamos, hacer manifiesto más temprano su hígado graso. Esa sería la idea, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es simple, sí. Sí. ¿No? Muy bien, vamos con otra consulta, Leslie. Por teléfono nos llamó Consuelo desde Chorrillos, dice, tengo polio y me diagnosticaron hígado graso hace 3 años. Soy de contextura delgada y cuido mucho mi alimentación. ¿Beber poca agua o no caminar con frecuencia puede contribuir a tener esta condición? Claro. La idea es la siguiente, el tener polio uno puede pensar que no hace actividad física por la propia condición, pero lo que pasa es que hay que acondicionarse la actividad física dependiendo de cómo lo puede hacer. Hay ejercicios solamente de brazos, hay ejercicios de ligas, o sea, Puede nadar. puede nadar, es decir, es cosa de encontrar la actividad física, ¿no? Ahora, apropiada para su condición. Beber poca agua, diríamos, no es que agrave, pero va a depender de, quizás, que es algo que feo para alguna patología, el tomar la condición de tomar la agua que sea necesario, que el cuerpo lo necesite, yo creo que es lo que va a tener que hacer, ¿no? Doctor, una pregunta. Mucha gente dice, sobre todo gente con sobrepeso, mi colesterol en la sangre está normal, mis triglicéridos en la sangre están normal, por lo tanto no puedo tener hígado graso. ¿Es eso cierto? No, porque puede ser, y esto también es muy frecuente, hay personas que tienen ya el problema diagnosticado como hígado graso, empiezan a tomar medicación y claro, con la medicación tienen en sangre colesterol normal, El de la sangre. triglicéridos normal en la sangre, pero ya tienen en realidad el Se camufla. depósito graso y tienen la condición de la reacción que hace el hígado, la fibrosis que comentaba Claro, Adelina, ¿no? pero sí puede haber también, Leslie. Claro, Es decir, sí puede haber. Es decir, yo puedo tener un paciente que tiene hígado graso y que está metabólicamente sano desde el punto de vista de los lípidos, colesterol y triglicéridos normales, pero tiene resistencia a la insulina. Entonces, este es un mensaje a la primera pregunta que nos hacían.
¿Cómo me diagnostico hígado graso? Una ecografía, pero luego los análisis. Entonces vamos a ver un grupo de pacientes que tienen hígado graso y que tienen básicamente dislipidemia, triglicéridos elevados a la cabeza, porque es el que se deposita en el hígado, esos acúmulos de globitos blancos que veíamos en la diapositiva. Y el otro grupo, a lo mejor triglicéridos están normales, pero tenemos que buscar resistencia a la insulina, porque a lo mejor ese es el grupo de pacientes que tiene resistencia a la insulina. Entonces tenemos dos formas de abordar el hígado graso. Si es que yo tengo resistencia a la insulina, debo de buscar ecográficamente, y al revés, si es que ecográficamente tengo, ese es mi punto de partida, y debo de buscar resistencia a la insulina y triglicéridos. Claro. O sea, por cualquiera de los Claro, dos lados. La idea acá básicamente es, tengo un problema con las grasas, pero también tengo un problema con mi resistencia a la insulina. Entonces la idea es un manejo global, por lo tanto hay que evaluar bien al paciente. Sí. Muy bien, ¿más consultas? A ver. Sí, desde el Facebook Mariana Vergara nos dice, en mi ecografía abdominal me salió que tengo esteatosis hepática leve. ¿Qué significa eso? ¿Necesito alguna dieta especial o cuidado? Bueno, yo creo que empezamos, es prácticamente lo mismo, hay que ir al médico, porque hemos dicho que no importa la severidad del acúmulo de la grasa. Yo puedo tener un hígado graso leve, moderado o severo, y el impacto sobre el daño de mi hígado podría ser el mismo. Por lo tanto, acudir al médico para hacer una evaluación y mirar si tengo o no estos factores de dislipidemias o de resistencia a la insulina, y evaluar la fibrosis dependiendo de la edad es importante. Entonces, más o menos grasa no es relevante. Lo importante es que ya hay grasa y eso hay que evaluarlo. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. También fue una llamada telefónica. Eugenia, desde San Juan del Lurigancho. Mi hijo con síndrome de Down fue operado de la vesícula, pero hace 6 meses le diagnosticaron el hígado inflamado. ¿Esto es lo mismo que el hígado graso? A ver, generalmente hígado inflamado le llaman a los pacientes que le hacen los exámenes de unas enzimas que se llaman transaminasas. Cuando le hacen una enzima que se llama transaminasa y está elevada la enzima, transaminasa TGO o TGP, si los nombres le suenan, entonces le van a llamar hígado inflamado. Pero el hígado graso no solamente se puede presentar con esta inflamación. Esa inflamación puede representar otras causas, es decir, hepatitis B, hepatitis C, consumo de fármacos pueden inflamar mi hígado y elevar estas transaminasas. Entonces, el hecho de que tengamos transaminasas elevadas, que los médicos decimos el hígado está inflamado, no necesariamente significa solo hígado graso. Ajá. Desde Jesús María César nos dice, ¿es cierto que el consumo de tamarindo o agua de tamarindo es beneficioso para disminuir los efectos del hígado graso? A ver, doctor. Ese es un mito, otro mito, Otro ¿no? mito más a la Hablábamos lista. hace un rato de los mitos. Este sería un mito. En realidad no tiene nada que ver el tamarindo, y hay que recalcarlo. El hígado graso tiene finalmente un sustento genético, que es la resistencia a la insulina. A ella es la que tenemos que ir. En realidad todos los mitos que hay sobre tratamiento son falsos. Más bien aprovecho para comentar que muchas veces esta resistencia a la insulina lo ven primero los dermatólogos, con el cuello negro, lo que le llaman la cantosis nigricans. O sea, el dermatólogo muchas veces es el primero, diríamos, en encontrar la manifestación de resistencia a la insulina en la piel, que es el cuello negro, ¿no? Que es importante recalcar. Baja de peso el niño o el joven con con la manifestación de resistencia a la insulina, que es el cuello negro. Ese tipo de presentación, por ejemplo, en esos niños ya tenemos que sospechar que pueden estar haciendo hígado graso. Claro. Por ejemplo, esa es una de las formas que los padres tenemos que tener en cuenta ahora que los niños hacen tan poca actividad física. Pero estos mitos también, doctores, que vemos, yo por ejemplo en el Facebook veo que mucha gente empieza a compartir esto para el hígado, esto para no sé qué, esto para no sé cuánto. Yo digo, y no hay ni base científica. No la hay. Hay que tener mucho cuidado. Sí, y sobre todo porque dicen, me hizo bien, pero en realidad puede ser una coincidencia. Y efecto placebo. Efecto placebo. Ajá. Lo real para el hígado es dieta saludable, actividad física y conserve el índice de masa corporal ideal. Eso significa, si mide 1,60 m, pesar 60 kilos, si mide 1,50 m, pesar 50 kilos. Eso podría ser un parámetro en el que todos tenemos la posibilidad de estandarizarnos, peso y talla. Entonces tenemos que tener el peso ideal y eso lo podemos hacer
con ejercicios y con dieta. Eso yo diría sería mi consejo estándar, ¿no? ¿Y el usted, doctor? Y algo importante para complementar, tratamiento existe, hay estudios con diversas drogas, liraglutide, pioglitazona, pero todas esas drogas tienen que ser indicadas médicamente y tienen sus indicaciones, porque no el problema es que a veces se venden en algunos sitios sin receta y el paciente escucha tal medicina, se la han recetado a mi vecino que tiene hígado graso, yo también tengo, y van a querer tomar. Y evidentemente, si bien es cierto que hay literatura de uso de fármacos como los que he mencionado, pero no son para usarlos así tan libremente, sino tienen que ser indicados. Hacer hincapié que como el problema es genético, las condiciones ambientales, o sea, la falta de actividad física, el sedentarismo y la ingesta de alimentos excesivamente calóricos, que es la oferta que tenemos hoy en día, lo que le llaman la comida chatarra, es lo que va a condicionar el aumento de peso, y eso va a llevar a que se manifieste dentro de lo que es la parte del hígado, el famoso hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica, la diabetes, la hipertensión y toda la problemática asociada. ¿Y tu consejo, Leslie? Simplemente es dieta saludable, ejercicio y una vida sana para que no suframos de ninguna enfermedad. La dieta es simplemente comer sano y comer bien. Bien, gracias a todos por su preferencia. Hasta mañana. Chao.